La Biblia revela quién irá al cielo y quién no. Y la verdad puede ser muy diferente de lo que imagina. Mucha gente cree que está en el camino correcto, pero Jesucristo dejó una advertencia en el día del juicio. Muchos serán rechazados, incluso aquellos que hablaron de Dios e hicieron grandes cosas en su nombre. Y si has estado confiando en lo equivocado todo este tiempo, y si tu fe no es suficiente, este versículo secreto de la Biblia te sorprenderá y podría cambiar todo lo que piensas sobre la salvación, pero la mayoría de las personas ignoran esta verdad hasta que es demasiado tarde. Si quieres descubrirlo, quédate hasta el final. Y sabes qué lo hace aún más impactante. Estas personas no son ateos o incrédulos, son personas que profetizaron, expulsaron demonios y realizaron milagros en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible hacer todo esto y aún así ser rechazado? ¿Qué es lo que falta? Estamos cometiendo el mismo error sin darnos cuenta. La verdad es que muchos viven una fe de apariencia llena de rituales y palabras bonitas, pero sin una relación real con Dios. Si incluso aquellos que hicieron grandes obras pueden ser rechazados, ¿qué es lo que realmente importa para entrar en el reino de los cielos? ¿Nos estamos enfocando en lo que Dios quiere o solo en lo que nos hace sentir bien? La respuesta a esta pregunta puede cambiarlo todo. Hay un versículo secreto que revela lo que Dios realmente espera de nosotros. Un versículo que muchos han ignorado, pero que puede definir nuestro destino eterno. Así que si realmente quieres entender quién irá al cielo y cómo evitar este error fatal, quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte e incluso sacudirte, pero te dará la oportunidad de cambiar tu vida antes de que sea demasiado tarde. No todo el que llama a Jesús Señor entrará en el reino de los cielos. Esta es una de las declaraciones más fuertes de la Biblia, y muchas personas la pasan por alto sin comprender su verdadero significado. En Mateo 7 y 21-23, Jesucristo deja claro que decir palabras bonitas no es suficiente. Hay que obedecer verdaderamente a Dios. Hay quienes creen que están en el camino correcto, pero al final podrían escuchar algo nunca los conocí. Imagínate pasar toda tu vida creyendo que estás seguro, solo para descubrir que estabas equivocado. Mucha gente cree que hacer grandes cosas para Dios, como predicar o expulsar demonios, es garantía de salvación. Pero Jesús nos muestra que eso no basta. Él menciona a personas que hicieron milagros y aún así fueron rechazadas. El problema no es lo que hicieron, sino el corazón detrás de sus acciones. Dios no está interesado solo en lo que mostramos a los demás, sino en lo que realmente somos. No sirve de nada aparentar ser santo los domingos y vivir lejos de Él el resto de la semana. Este versículo secreto de la Biblia nos abre los ojos a un peligro real, la ilusión de una religiosidad vacía. Es posible pasar años en la iglesia, aprender versículos de memoria, participar en eventos cristianos y aún así no estar en el camino correcto. Dios no quiere solo un comportamiento bonito, quiere una relación sincera. Él ve más allá de las apariencias y sabe cuándo estamos solo tratando de parecer buenos cristianos. Para entenderlo mejor, imagina un hijo que solo obedece a sus padres cuando lo está mirando. Hace todo bien frente a los demás, pero cuando nadie lo ve, desobedece y hace lo que quiere. Ese hijo puede engañar a mucha gente, pero no a sus propios padres. Con Dios es lo mismo. Él conoce el corazón de cada persona y sabe cuándo estamos siendo genuinos o solo fingiendo. ¿Has visto a alguien viviendo una fe solo de apariencia? ¿O has tenido un momento en tu vida en el que te diste cuenta de que necesitabas cambiar tu relación con Dios? Comparte en los comentarios tu opinión o un testimonio que haya marcado tu camino espiritual. Tu historia podría abrirle los ojos a alguien que aún no ha entendido esta verdad. Juntos podemos transformar vidas a través de la palabra. Ahora viene la pregunta que pocos sé si no basta solo con hablar de Jesús o hacer grandes cosas. ¿Qué es lo que realmente asegura que alguien está en el camino correcto? Mucha gente piensa que ser cristiano es solo seguir rituales, ir a la iglesia, cantar alabanzas, dar ofrendas, orar antes de comer. Pero Jesucristo nos enseña que la fe verdadera va mucho más allá. En Mateo 7, 21 y 23, Él deja claro que no todos los que hacen estas cosas están realmente en el camino correcto. Dios no quiere solo prácticas externas,
quiere una transformación del corazón. La Biblia nos muestra que no basta con hacer todo bien por fuera, si por dentro el corazón está lejos de él. Un gran problema es que muchas personas viven la fe como si fuera una lista de tareas. Creen que solo por cumplir ciertos ritos religiosos ya tienen asegurado su lugar en el cielo. Pero Dios realmente está interesado solo en ritos. El mismo Jesús criticó a los fariseos porque seguían reglas, pero sus corazones estaban llenos de orgullo e hipocresía. Mateo 23:27. Parecían santos por fuera, pero por dentro estaban corrompidos. Ahora piensa en alguien que usa una máscara para aparentar ser una buena persona. Pero cuando nadie lo ve, actúa de manera completamente diferente. Con Dios, no se puede fingir ser algo que no somos. Él conoce cada pensamiento, cada intención. Así que ir a la iglesia o leer la Biblia sin un corazón sincero es como memorizar recetas sin nunca cocinar de verdad. La apariencia religiosa no engaña a Dios. La fe verdadera necesita vida. Entrega uno cambio real. Una buena prueba para saber si estamos viviendo esto es observar nuestras actitudes en el día a día. ¿Estamos siendo pacientes con los demás? ¿Tratamos a las personas con amor y justicia? ¿O nuestra fe solo aparece cuando estamos en la iglesia? Porque lo que realmente cuenta no es solo lo que decimos o hacemos delante de otros, sino cómo vivimos cuando nadie nos está viendo. ¿Y si todo lo que hacemos para Dios fuera solo apariencia? ¿Y si estuviéramos tan preocupados por parecer espirituales que olvidamos realmente buscar una relación con Él? Ese es el peligro de una religiosidad superficial. Pero entonces, si seguir rituales no es suficiente, ¿qué es lo que realmente le importa a Dios? Mucha gente cree que solo porque hace muchas cosas para Dios, ya tiene asegurado su lugar en el cielo. Pero Jesucristo nos advierte de un gran engaño. Ni siquiera aquellos que han realizado grandes obras en su nombre tienen garantizada la salvación. En Mateo 7:22, Jesús habla de personas que profetizaron, expulsaron demonios e hicieron milagros, pero al final nunca los conocí. Esto nos demuestra que las buenas acciones por sí solas no salvan a nadie. Ahora piensa en alguien puede pasar toda su vida ayudando a los demás, yendo a la iglesia y hablando de Dios, pero si no tiene una relación verdadera con Él, de nada sirve. La Biblia nos muestra que hay personas que hacen buenas obras, pero con intenciones equivocadas. Buscan reconocimiento, poder o simplemente sentirse superiores a los demás. Pero Dios no solo ve las acciones externas, Él examina el corazón. Si las obras fueran suficientes, los fariseos serían los primeros en entrar al cielo. Eran maestros de la ley, ayunaban, oraban en público y seguían todos los rituales. Pero Jesús los llamó hipócritas. Mateo 23:5. Hacían todo para ser vistos por los demás, pero en realidad no amaban a Dios de verdad. Es un error pensar que Dios se impresiona con la cantidad de buenas acciones si no vienen de un corazón sincero. Y esta es una verdad dura, pero necesaria. Dios no se deja impresionar por las apariencias. Él ve el corazón. Así que ahora, ¿te estás buscando agradar a Dios o solo parecer espiritual ante los demás? Si esta reflexión tiene sentido para ti, no salgas de este video sin dejar tu like. Esto le indica a YouTube que este contenido necesita llegar a más personas que aún no han entendido esta verdad. Y si quieres seguir aprendiendo lo que la Biblia realmente enseña, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. No corras el riesgo de vivir una fe engañosa sin darte cuenta. La verdad está aquí y necesitas conocerla. Esto no significa que hacer buenas obras esté mal, al contrario, pero deben ser el resultado de una vida transformada, no un intento de comprar un lugar en el cielo. Quien tiene un corazón alineado con Dios practica la justicia, ama al prójimo y busca obedecer los mandamientos de la Biblia, no por miedo o conveniencia, sino porque desea agradar a Dios. Pero si ni siquiera las grandes obras garantizan la salvación, ¿qué es lo que Dios realmente espera de nosotros? La respuesta puede ser sorprendente. Y Jesucristo nos da un camino claro para no caer en esta falsa seguridad. Si las palabras bonitas y las grandes obras no garantizan la salvación, entonces,
¿qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Jesús lo responde con obediencia verdadera a uno, relación sincera con Él. La fe no puede ser solo de palabras, debe vivirse todos los días. En Mateo 7 y 21-23, Jesús deja claro que la única forma de entrar en el reino de los cielos es haciendo de la voluntad de Dios. Y esto va mucho más allá de prácticas religiosas. Es un compromiso de vida. Muchos creen que con solo creer en Dios ya están seguros, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan. Santiago 2 y 19. La verdadera fe no es solo creer, sino vivir esa creencia todos los días. Esto significa amar a Dios por encima de todo, actuar con justicia, perdonar a quienes nos lastiman y rechazar el pecado incluso cuando nadie nos está viendo. Dios no busca solo asistentes a la iglesia, busca hijos que lo amen de verdad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas hablan de Dios todo el tiempo, pero sus actitudes muestran lo contrario? Predican sobre el amor, pero tratan a los demás con desprecio. Hablan de santidad, pero viven en hipocresía. Ese tipo de fe vacía no transforma a nadie y no engaña a Dios. La Biblia nos enseña que la obediencia vale más que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Dios no quiere rituales sin sentido. Quiere un corazón rendido a Él. Si la fe verdadera se vive, ¿cómo podemos aplicarla? Pequeñas acciones en la vida diaria hacen toda la perdonar a alguien que nos lastimó, ayudar sin esperar nada a cambio, decir la verdad aunque sea difícil, resistir las tentaciones. Son estas decisiones las que demuestran si realmente seguimos a Jesucristo o si solo estamos pareciendo cristianos. Al final, no sirve de nada decir que amamos a Dios si no practicamos lo que Él enseña. Y si la obediencia a Dios fuera la clave que muchos ignoran. Si Él no busca cantidad de palabras ni grandes obras, sino un corazón completamente rendido. Esto nos lleva a un desafío, a un mirar hacia adentro y examinar si realmente estamos viviendo la fe que predicamos. Jesucristo no se impresiona con apariencia. En Mateo 7:21-23 expone una verdad. No todos los que hablan de Dios realmente le pertenecen. Y esto nos lleva a un problema serio dentro de la hipocresía. ¿Cuántas personas predican sobre santidad pero viven en pecado? ¿Cuántos condenan a los demás pero no aplican los principios bíblicos en su propia vida? Este versículo revela que Dios no acepta un cristianismo de fachada. Declara tu fe en los Jesús. Quiero seguirte de verdad. Tu decisión puede inspirar a otros a buscar una relación genuina con Dios. Los fariseos eran maestros de la hipocresía. Conocían la ley de memoria, hacían largas oraciones en público y ayunaban para que todos los vieran. Pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Por fuera parecían santos, pero por dentro estaban llenos de maldad. Esto nos hace reflexionar. ¿Estamos más preocupados por parecer espirituales o por tener un corazón realmente entregado a Dios? Hoy la hipocresía no solo está en los fariseos del pasado, sino en la manera en que muchos viven su fe. Es fácil señalar los errores de los demás, pero difícil reconocer los propios. La Biblia nos enseña que antes de quitar la paja del ojo de nuestro hermano, debemos sacar la viga de nuestro propio ojo. Mateo 7:3-5. Es decir, Dios espera que cada uno examine su vida antes de querer corregir a los demás. El problema es que muchos se han acostumbrado a vivir una fe de apariencias. Cantan alabanzas, publican versículos en redes sociales, hablan de Dios, pero en la práctica no viven lo que predican. La verdadera fe transforma el corazón. Cambia la manera en que tratamos a los demás. Nos enseña a perdonar y a buscar la justicia. Dios no quiere cristianos solo de domingo. Quiere hijos que lo obedezcan todos los días. ¿Y si el mayor obstáculo entre nosotros y Dios fuera precisamente la hipocresía que ignoramos? Si Él rechaza a quienes viven de apariencias, entonces, ¿qué es lo que realmente busca? La respuesta va más allá de las palabras y las obras externas, y nos lleva a un choque de realidad sobre lo que significa seguir a Cristo de verdad. Vivimos en un mundo donde la apariencia vale más que la verdad. En redes sociales vemos personas sonrientes, felices, bendecidas, pero sus vidas realmente reflejan una relación con Dios.
Tal como Jesucristo advirtió en Mateo 7 y 21 y 23, muchos se preocupan por parecer espirituales, pero por dentro están vacíos. La fe genuina no se trata de cuántos versículos publicamos o cuántos likes recibimos en mensajes religiosos. Se trata de vivir el Evangelio todos los días, incluso cuando nadie nos está viendo. La Biblia nos enseña que Dios no ve como el hombre ve, un Samuel 16:7. Mientras el mundo valora el estatus, la popularidad y el reconocimiento, Dios valora la sinceridad, la obediencia y la humildad. Hoy, muchas personas buscan ser admiradas por sus buenas obras, pero terminan cayendo en el error de buscar aplausos humanos y no el reconocimiento de Dios. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 6, cuando dijo que aquellos que hacen buenas acciones solo para ser vistos ya han recibido su recompensa, y no es la que viene del Padre. Por eso este versículo secreto de la Biblia sigue siendo tan actual. Muchos viven una fe basada en la aprobación de los demás y no en un compromiso real con Dios. Personas que hablan bonito de Jesucristo, pero en el fondo no tienen una conexión verdadera con Él. Ese es el peligro de la religiosidad de apariencias. Parece fuerte, pero se derrumba ante la primera dificultad. Cuando la fe es superficial, cualquier crisis, ofensa o problema es suficiente para alejar a una persona de Dios. Entonces, ¿cómo vivir una fe verdadera en un mundo donde todo es apariencia? El secreto está en la obediencia y la intimidad con Dios. En lugar de preocuparte por parecer un buen cristiano, sé un ora cuando nadie te vea. Busca a Dios no solo en los cultos, sino en tu vida diaria. Y haz el bien sin esperar reconocimiento al final. Jesús dijo que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Escribe en los No quiero vivir una fe de apariencias. Vamos juntos a comprometernos con Dios de manera real y a compartir este mensaje para que más personas entiendan lo que significa seguir a Cristo de verdad. Y si muchas personas creen que están en el camino correcto, pero en realidad están siguiendo una fe superficial. Si la Biblia advirtió sobre esto hace siglos, ¿qué más revela sobre el verdadero camino al reino de los cielos? Seguir a Jesucristo no es fácil. Mientras el mundo ofrece atajos, Él nos llama a un camino estrecho que requiere renuncia y compromiso. En Mateo 7, 21 y 23, Jesús deja claro que no basta con hablar o hacer grandes cosas en su nombre. Es necesario vivir según la voluntad de Dios. Y eso significa dejar muchas cosas que la sociedad, orgullo, egoísmo, búsqueda de reconocimiento e incluso ciertos placeres momentáneos. Mucha gente quiere el cielo, pero no quiere renunciar a su propia voluntad. Quieren un Dios que bendiga, pero no un Dios que exija cambio. Pero el mismo Jesús lo dijo con: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. El camino cristiano no es de conveniencia, sino de entrega. Quien elige seguir a Cristo debe estar dispuesto a obedecer, incluso cuando sea difícil. Piénsalo así: si un atleta quiere ganar una competencia, necesita esfuerzo, disciplina y renunciar a distracciones. No basta con querer ser campeón, debe actuar como uno. Lo mismo ocurre con quien desea entrar al reino de los cielos. Dios no busca solo admiradores, sino discípulos dispuestos a seguirlo de verdad. Y eso requiere sacrificio. Pero el esfuerzo vale la pena. La Biblia nos enseña que Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. El camino puede ser difícil, pero lleva a la vida eterna. Jesús no nos dijo esto para desanimarnos, sino para prepararnos. La fe verdadera requiere resistencia, y quienes permanecen fieles hasta el final recibirán la mayor recompensa de todas. Si el camino al cielo no es tan simple como muchos creen, entonces, ¿quién realmente entrará en el reino de los cielos? La respuesta está en la misma Biblia, y puede ser muy diferente de lo que la mayoría imagina. Ahora que sabes que no todos los que hablan de Dios realmente lo conocen, la pregunta: ¿y tú? ¿Tu fe está basada en una relación real con Dios o solo en apariencias? Esta enseñanza bíblica nos muestra algo que muchos ignoran. Jesús no se impresiona con discursos bonitos, actividades religiosas
o incluso con aquellos que hacen milagros en su nombre. Él busca personas que vivan para Él de verdad, que pongan su voluntad por encima de todo. Y esto nos lleva a una reflexión. ¿Estamos realmente preparados para el reino de los cielos? La verdad es que con Dios no hay términos medios. O estamos verdaderamente en su camino, o solo nos estamos engañando. Y esto puede ser difícil de admitir, pero piensa en cuántas veces somos rápidos para juzgar a otros, pero ignoramos nuestros propios errores. ¿Cuántas veces nos acomodamos en una vida espiritual superficial, conformándonos con solo parecer cristianos, sin realmente vivir como tales? Porque al final lo que importa no es lo que decimos, sino lo que realmente vivimos. Tal vez, pero yo siempre he sido una buena persona. Nunca he hecho nada grave. Eso no es suficiente. La respuesta, según la Biblia, es no. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día, y me siga. Lucas 9:23. Es decir, ser cristiano no es solo ser una buena persona, es renunciar a la propia voluntad para vivir la de Dios. Es un camino de entrega, transformación y renuncia. Aquí está el muchas personas quieren el cielo, pero no quieren soltar el mundo. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren compromiso con Él. Quieren llamarse cristianos, pero no quieren obedecer realmente su palabra. Y esto es peligroso. Jesús nos advierte en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Es decir, o vivimos para Dios o simplemente nos estamos engañando. Ahora piensa si Jesucristo nos advirtió sobre esto hace más de 2000 años. Y este problema sigue tan presente hoy. ¿Cuántas personas estarán viviendo una fe falsa sin darse cuenta? ¿Cuántos confían solo en sus buenas acciones, sin entender que Dios busca mucho más que eso? ¿Cuántos creen que están seguros cuando en realidad están en el camino equivocado? Déjanos tú mi fe. No es solo de palabras, es de vida. Que esta declaración sea un compromiso ante Dios. 1. Testimonio para quienes necesitan escuchar esta verdad. Este pasaje de Mateo 7:21 y 23 es uno de los versículos más impactantes de la Biblia, porque rompe con la idea de que solo hablar de Dios o hacer buenas obras es suficiente para garantizar la salvación. Dios quiere compromiso verdadero, quiere obediencia. Pero entonces, ¿cómo saber si realmente estamos en el camino correcto? La respuesta está en la misma que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Juan 14:21. Jesús dejó claro que el amor por Él no se demuestra con palabras, sino con obediencia. Esto significa que si realmente queremos seguir a Cristo, debemos dejar de vivir solo para nosotros mismos y comenzar a vivir conforme a su voluntad. Y aquí está el punto: ser cristiano no es solo un título, es un estilo de vida. Si tu fe no cambia la forma en que vives, entonces tal vez no has entendido lo que significa seguir a Jesucristo. Muchos quieren los beneficios del Evangelio, pero no el compromiso que exige. Pero no se puede vivir a medias. O te entregas completamente a Dios, o estás construyendo una fe sobre arena que no resistirá cuando lleguen las pruebas. Ahora quiero que reflexiones sobre algo muy serio. Si Jesús regresara hoy, te miraría y te diría: te conozco. O te diría: nunca te conocí. Es una pregunta difícil, pero necesaria. Porque de nada sirve estar activos en la iglesia, hacer buenas obras o hablar de Dios si no tenemos una relación verdadera con Él. Y tener una relación verdadera con Dios no significa ser perfectos. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Pero hay una gran diferencia entre alguien que lucha por vivir según la voluntad de Dios y alguien que solo aparenta. El primero puede caer, pero se levanta y busca cambiar. El segundo sigue viviendo igual, sin arrepentimiento, creyendo que las apariencias son suficientes para engañar a Dios. Y ahora viene el desafío: ¿qué vas a hacer con todo esto? Puedes escuchar este mensaje, estar de acuerdo con él y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes tomar una decisión real de buscar a Dios de verdad.
porque al final la fe verdadera requiere acción. Y eso significa cambiar hábitos, dejar ciertas actitudes atrás, buscar crecimiento espiritual y sobre todo, obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida. Así que aquí tienes una invitación, detente y reflexiona. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Lo buscas solo cuando necesitas algo o tienes un compromiso real con Él? ¿Vives según los mandamientos de la Biblia? ¿O simplemente sigues lo que hace la mayoría? ¿Tu fe es genuina o solo apariencia? Porque al final, el cielo no es para quienes parecen cristianos, sino para quienes viven como tales. Si llegaste hasta aquí, eso demuestra que realmente quieres conocer la verdad y no vivir una fe superficial. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero significado del Padre Nuestro? Muchas personas repiten esta oración todos los días sin darse cuenta del peso de las palabras que Jesús nos enseñó. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Esta oración tiene todo que ver con lo que hemos hablado en este video. Hoy hemos visto que no todos los que hablan de Dios entrarán en el cielo, porque Jesucristo busca una relación real, no solo palabras vacías. Ahora, ¿cuántas veces el Padre Nuestro se ha dicho solo por costumbre, sin un verdadero entendimiento? Si Jesús nos dio esta oración como modelo de cómo debemos hablar con Dios, entonces necesitamos comprender exactamente lo que quiso decir. Y aquí está lo más: si no entiendes el Padre Nuestro, podrías estar orando mal sin darte cuenta. La oración que Jesús nos dio no fue hecha para ser repetida sin sentido, sino para transformar nuestra manera de conectarnos con Dios. Y esto es algo que necesitas entender antes de que sea demasiado tarde. Si este video ya te hizo abrir los ojos sobre el reino de los cielos, el próximo te hará ver aún más. No te vayas sin verlo, porque es la continuación de lo que hemos aprendido hoy. Haz clic ahora y descubre el verdadero significado del Padre Nuestro, antes de volver a repetir esta oración. No ignores esta advertencia.